Buenos días. ¿Cómo? Tardes ya, perdón. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Checa pero no cuadra, un show de Microchip. Mi nombre es Israel y los estaré acompañando la próxima media hora. Gracias por acompañarnos y conectarse. Espero que nos acompañen durante todo el tiempo que dura esta transmisión. Pues antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco del por qué nace esta idea de un talk show como tal. Y pues tengo que platicarles que a raíz de todo esto que estamos viviendo, todos estos acontecimientos donde pues con el quédate en casa, con la sana distancia, con el home office, pues tuvimos una oferta enorme de webinars donde, pues confesarme que yo entraba a uno, me salía, me conectaba a otro, con gran contenido de valor, con unos muy buenos, otros espectaculares, pero con demasiada información. Al final de cuentas era demasiado, terminaba saturado, y lo que nosotros queríamos para presentarles a todos ustedes en este año 2021, pues traerles un contenido práctico, que fuera ligero, que fuera sencillo, dinámico y sobre todo que se fueran con la información necesaria para aplicarla a su día a día. Entonces, básicamente creamos este talk show, Checa pero no cuadra. ¿Cómo va a funcionar o cómo funciona? Básicamente será una transmisión al mes, el cual estará dividida en dos secciones. La primera, el día martes, como hoy, con la sección El que sabe, sabe, donde estaremos invitando a algún ponente, algún experto en la materia, donde podré estar platicando de forma muy ligera, muy concreta, con tips muy aterrizados al día a día, y estaremos viendo todo eso el día martes. La segunda parte será el día jueves, el jueves 11, con la sección Cuadrando con Microchip, donde extraeremos la información principal del día martes, todos esos descubrimientos, todos esos tips los estaremos aterrizando de manera práctica, ya en operación con el sistema Microchip, donde veremos cómo podemos aplicar todos estos tips y todos estos consejos. Pues así estaremos funcionando y espero que les guste este formato que hemos trabajado y hemos hecho con mucho esfuerzo para todos ustedes. Bueno, quiero comentarles que me gustaría hacerlo muy interactivo. En la parte de arriba del lado derecho de su pantalla tienen una flechita que apunta hacia el lado izquierdo, donde si ustedes lo oprimen es una sección de preguntas y respuestas. Nos encantaría recibir ahí todos sus comentarios, todas sus preguntas, todas sus dudas. Seleccionaremos las mejores relacionadas al tema que estaremos viendo el día de hoy y las podremos comentar con nuestro ponente al finalizar. Las preguntas que no alcancemos a tocar o a resolver el día de hoy las estaremos resolviendo el día jueves, o en su defecto les estaremos haciendo llegar un correo con un compendio de todas esas preguntas de manera que aclaremos dudas. Y asimismo, como yo quiero estarlos leyendo y les pido su participación, pues también quiero estar interactuando con ustedes y abrimos una primera sección que se llama Mito o Realidad, donde en cada talk show estaremos generando una pregunta que se las estaremos lanzando. Ahí mismo en esta sección donde está la flechita tiene una sección de encuestas. Esta pregunta es un mito o una realidad. Vamos a ver su opinión para que al final del evento nuestro ponente nos dé su punto de vista, veamos qué opinan ustedes, si para ustedes es un mito, es una realidad, y al final pues nuestro experto nos diga si efectivamente fue un paradigma o al final de cuentas si es una realidad. Y pues para empezar me gustaría aventarles la pregunta del día de hoy. Y la pregunta del día de hoy va enfocada a nuestro tema donde, sin miedo al SAT, pues yo les quiero preguntar, ¿dónde creen ustedes que después de todo esto que estamos viendo de documentos electrónicos, ingresos, FDIs, nómina, complementos de pago, etcétera, creen ustedes que con toda esa información que actualmente ya tiene la autoridad, en este caso el SAT, en sus bases de datos, que ya estemos completamente fiscalizados? ¿Creen ustedes? Va de nuevo. La pregunta es, ¿sí o no? ¿Creen ustedes que estemos completamente fiscalizados con toda esta tendencia nueva? Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Isra, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenos días. Pues bien, también, no me digas, ¿ya estás lista para presentar a nuestro invitado de hoy? Así es. Pues como en todo Adelante. estreno, ya sabes, lo que la audiencia espera con ansias es el momento donde alguna estrella del momento aparece. Y nuestro invitado de hoy no se queda atrás, es toda una celebridad.
Me encantaría tener el tiempo para detallarte su carrera profesional, pero como lo tengo contado, te voy a destacar algunas cosas. El reconocimiento se lo ha ganado gracias a las grandes aportaciones que ha hecho el gremio contable. Pues sí, nuestro invitado de hoy es un contador, experto, especialista en impuestos y finanzas corporativa, egresado de la EBC. Desde hace 35 años es socio director de la firma Romero Said y Asociados, además de la TAMTAX. Y como el conocimiento no sirve de nada si no se comparte, nos ha compartido toda su experiencia como catedrático activo en distintas instituciones de alto prestigio. Es coautor y autor de diversas obras en materia fiscal y laboral, además de articulista en distintos medios. Hoy nos acompaña por primera vez el contador Vicente Romero. ¿Y quién mejor para platicarnos del tema de hoy, sin miedo al SAT 2021? ¿Por qué? Pues porque el que sabe, sabe. Bienvenido, contador. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Israel. Gracias a la comunidad MicroSIF por la invitación. Contador, un gusto y un placer tenerte con nosotros, de verdad. Con todos los datos que nos acaba de dar Fernanda, voy a procurar platicar contigo al mejor nivel posible, pero tengo que también traducirlo para que toda nuestra audiencia pueda entendernos de la mejor manera. Y pues antes de empezar, quiero saber si te llegó nuestro regalo por ahí. Por supuesto que sí, aquí tengo mi taza de Checa, pero no cuadra, y estoy disfrutando un rico café de Veracruz. Perfecto, contador, pues salucita. Muchas gracias por el obsequio. Muchas gracias. Te presento a Minerva. Hola, Israel, contador, ¿cómo están? Fíjense que estoy estudiando y encontré un dato muy interesante que vale la pena que les comparta. Entre los años 2010 y 2018, la facturación ha crecido en un 31% anual, pasando de 760 millones de facturas a 6.928 millones, lo que muestra la eficiencia que ha tenido el haber implementado el CFDI en la formalización de la recaudación, pues está en línea con el crecimiento de los ingresos tributarios. ¿Qué les parece? Pues muy interesante, Mine, muchas gracias por el dato. Sé que te costó mucho trabajo conseguirlo, la verdad es que muchas gracias, creo que es un dato que puede llamar la atención, sobre todo en porcentaje, pero pues no sé, yo me hago la pregunta, ¿será realmente eficiente, contador? Porque la verdad es que a mí me checa, pero no me cuadra. ¿Qué opinas? Bueno, Israel, el dato que aporta Minerva es por demás interesante. Inclusive ella señala que el crecimiento ha sido del 31% anual. Sin embargo, si lo parametramos completo entre 2010 y 2018, el crecimiento en la facturación realmente es del 811%. Es evidente que el SAT tiene un objetivo y el objetivo va en razón de fiscalizar a través del comprobante fiscal digital. Sin embargo, no olvidemos que aun cuando el SAT tiene el control a través de este instrumento, no todo lo que representa ingreso, que a su vez es base para el impuesto sobre la renta, se documenta a través de un comprobante fiscal digital. Por lo tanto, sí tiene herramientas, pero en mi entender no son completas. Ok, pues muy interesante el dato. Oye, contador, y viendo estas tendencias, viendo cómo la autoridad cada vez va encontrando huecos, encuentra huecos y sigue apretando, ¿qué podemos esperar para este 2021 post durante la pandemia? Porque no hemos salido, pero ¿qué podemos esperar para el 2021 respecto a la autoridad y al SAT? Bueno, podemos esperar, y con base en la reforma fiscal aprobada para 2021, yo aprecio que la autoridad tiene una expectativa de recaudar un 3% más que el año inmediato anterior respecto de la contribución más importante, que es el impuesto sobre la renta. Es decir, la expectativa de recaudación en materia de impuestos sobre la renta es prácticamente de 2 billones de pesos. Sin embargo, si yo contrasto este dato con la expectativa que aparece en la ley de ingresos en razón del impuesto al valor agregado, esperan recaudar 3% menos. Esto me lleva a tener una primera conclusión. El IVA, que es el impuesto al consumo por antonomasia,
denota cómo se va a comportar la economía. Luego, entonces, si la expectativa es recaudar 3% menos de IVA y 3% más de impuestos sobre la renta, la pregunta es, ¿de dónde van a obtener ese 3% más de impuestos sobre la renta, atendiendo a que si en el IVA hay expectativa de reducción? A mí me parece que la economía no se va a recuperar tan rápido. Por lo tanto, mi opinión es que el SAT espera recaudar a través de una sola palabra: fiscalización. Y tiene lógica, sobre todo que venimos de una tendencia de cero crecimiento, es más, con números negativos, que no se ve que en este año en pandemia podamos regularizar o alcanzar índices o indicadores que en años anteriores teníamos. ¿Y cuáles son? Ok, me queda claro la fiscalización. ¿Y cuáles son esos ejes o cuál es la estrategia que la autoridad va a tomar durante todo este año con los cuales piensa fiscalizarnos aún más? Bueno, yo aprecio en la reforma fiscal aprobada para 2021 5 focos atencionales. Evidentemente, el primero está servido a donatarias autorizadas, atendiendo a que el SAT ha señalado que ha encontrado por ahí algunas inconsistencias. El segundo va en función de los servicios digitales. Estos servicios que están prestando los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, como las plataformas digitales que todos conocemos. El tercero va en función de operaciones con partes relacionadas. El cuarto va vinculado con operaciones de comercio exterior, evidentemente, y su correlación con las contribuciones que son implícitas. Y el quinto y último somos el resto de los contribuyentes. O sea, ¿por qué digo el resto? Todos, porque si revisamos las reformas al código, hay una parte relativa a los criterios de la autoridad que está concretamente dispuesto en el artículo 33, en donde nos señalan que a través del buzón tributario, que es el mecanismo predilecto de notificación del SAT, vamos a recibir, entre otras cosas, mensajes de interés. Esos mensajes de interés me vinculan con este artículo 33, en donde me dice que evidentemente va a generar comunicados para fomentar una cultura de civismo fiscal, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también nos van a comunicar, según ellos, comportamientos atípicos e incluso nos van a llegar invitaciones para que acudamos a las oficinas del SAT, supuestamente a corregir nuestra situación fiscal. No, pues nos vamos a pasar ahí todo el día metidos en el SAT porque te tardas un día en pagar y ya inmediatamente te están bombardeando con esas invitaciones cordiales. Pero no solo si dejas de pagar, Israel. Hoy hay esquemas como, por ejemplo, si vuelvo al tema de origen del comprobante fiscal digital, estamos viendo que el SAT lleva a cabo invitaciones a los contribuyentes para decirles que no le coincide lo que el contribuyente emitió a través del comprobante fiscal digital con lo que está reportando en sus declaraciones de impuestos y a mayor abundamiento, con lo que está registrando contablemente. Por lo tanto, ahí hay que estar muy atentos porque, insisto, no todos los ingresos que tiene un contribuyente que son acumulables están documentados a través de un comprobante fiscal digital. O bien, hay comprobantes fiscales digitales que amparan una operación, pero cuyo monto no necesariamente representa un ingreso acumulable. Por ello, tenemos que estar muy atentos. Oye, a ver, contador, me quiero detener aquí un poquito en el tema porque se me hace muy interesante. Creo que definitivamente ahora tú cada vez que generas un ingreso o que pides una factura como un egreso, pues ya esa información prácticamente la tiene autoridad instantáneamente. Es más, ellos generan nuestra contabilidad mucho más rápido que nosotros mismos. Pero no me cuadra de la discrepancia. Me estás hablando de una discrepancia de lo que yo genero contra lo que la autoridad tiene. ¿Por qué podría haber esta discrepancia? Voy a tratar de responder tu pregunta en dos vertientes. La primera, yo puedo tener un comprobante fiscal porque vendí un bien usado que ha venido utilizando el contribuyente en su actividad, y yo lo vendí y documento la operación por el precio de venta. Sin embargo, la ley es clara en el sentido
de que lo que yo tengo que acumular para formar parte de la base del impuesto es la ganancia en la venta y no el precio de venta. Entonces, aquí tienes una primera discrepancia. Yo documenté 100, pero la ganancia fue de 50. Acumulo 50. Luego, entonces, en mi declaración nada más hay 50. Claro. En la segunda parte de la pregunta, va en función a que hay ingresos acumulables que no se documentan a través de un CFDI, como por ejemplo la ganancia cambiaria devengada que tenga un contribuyente que denota créditos o deudas denominados en moneda extranjera. Y entonces ahí estamos encontrando dos puntos de discrepancia que nos obligan a conciliar las cifras. Ok, entonces si yo como empresario ya tengo un bien inmueble, un automóvil o una camioneta de reparto, cualquier cosa, y ya terminó la vida útil, al momento de que yo la vendo y la facturo, la autoridad me lo toma como un ingreso cuando realmente no es necesariamente cierto. Si está completamente recuperado el bien, sí. Déjame ponerlo en contexto porque a pesar de que soy contador, no hablo como ellos. No uso el término depreciación porque me parece que es una mentira. Yo hablo mejor de recuperación. Okay. Entonces, si el bien está totalmente recuperado, en ese caso, el precio de venta va a coincidir con el ingreso. Pero si el bien tiene una cantidad que no se ha recuperado, depreciado, dirían los contadores, entonces lo que acumulo es la ganancia, aun cuando yo documenté la operación con el precio de venta. Ok, y entonces ahí puede haber una discrepancia. Asimismo, si yo tengo operaciones o transacciones en moneda extranjera, que es muy común, que yo compre o venda en dólares, claro, esa ganancia cambiaria puede afectarme también a descuadrarme la información versus lo que el SAT ya tiene en sus bases, ¿no? Exacto, porque eso no lo documentaste con un comprobante fiscal digital. Sí, claro. Y entonces, por ello es importante conciliar, porque si recibes una notificación del SAT en donde te dice, ven y determíname por qué no me coincide. Entonces, es conveniente que tengas la conciliación, porque si el SAT dice que no le coincide, inclusive tiene facultades en los términos del Código Fiscal para restringirte temporalmente el uso de los sellos digitales, con los cuales no podrías facturar y luego entonces no podrías cobrar. Ok. Oye, contador, hace un momento que me hablaste de estos 5 ejes, también me hablaste de servicios digitales que ya se van a, pues se están fiscalizando prácticamente, que al final de cuentas nos están trasladando a todos los usuarios los impuestos, y también la de operaciones con partes relacionadas. ¿A qué te refieres de esas operaciones con partes relacionadas? Muy bien, es muy interesante tu pregunta. Si me permites, iré primero con los servicios digitales. Los servicios digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en México sufrieron una reforma importante en 2020, la cual entró en vigor en el mes de junio del año pasado. Entonces, tienen una serie de obligaciones porque hoy son contribuyentes del IVA, pero además están obligados a retener a las personas físicas que los usan como intermediarios para enajenar bienes o para prestar servicios. A estos últimos les van a retener el impuesto sobre la renta y el IVA. Por lo tanto, si estos residentes en el extranjero sin establecimiento en México no cumplen con las distintas obligaciones que les impone la ley del IVA, en razón de obtener una clave en el RFC, nombrar un representante legal, enterar los impuestos recaudados y retenidos y presentar declaraciones informativas, en el evento de incumplimiento, el SAT puede ordenar el bloqueo temporal de los servicios digitales. Por lo tanto, ahí está el foco de atención. Voy a responder ahora tu pregunta en razón de las partes relacionadas. Y yo aprecio que ese es un foco atencional precisamente por el contenido de la reforma implícita en el Código Fiscal. En primer lugar, hoy el residente en México o el residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente en México y que opere con partes relacionadas es responsable solidario de las contribuciones que se hayan causado con esas partes relacionadas en el extranjero. Y segundo, estamos viendo que en el Código Fiscal los incumplimientos en materia de obligaciones relacionadas con este asunto da lugar a que las multas sean agravantes, es decir,
crecen exponencialmente y además eliminaron la posibilidad de que la autoridad te reduzca las multas por incumplimiento de obligaciones en materia de operaciones con partes relacionadas. Por eso ahí aprecio que hay focos atención. Ok. Oye, contador, y yo tengo una pregunta. Esta, la verdad, es un personal. Yo estuve escuchando, la verdad es que no sé qué tan cierto es esto, pero escuché que si tu declaración en función a las utilidades que estás presentando no coinciden en función al sector o con base al sector en el que te encuentras, también lo manejan como una cordial invitación a que revises toda tu información. Tienes toda la razón. Quizás fui omiso cuando hice el comentario del buzón tributario y los mensajes de interés, pero en efecto tienes toda la razón y tu información es correcta, Israel. El SAT va a parametrar en función de nichos de sector económico para decirte, oye, contribuyentes similares a ti están manifestando una utilidad de tanto y tú no lo estás haciendo. Y por lo tanto te invito a que corrijas tu situación fiscal. Y ojo, ahí hay una precisión que no quiero omitir en el sentido de que te advierte que todos estos criterios no son vinculantes, es decir, no son ley. Pero además te dice que por el hecho de invitarte no quiere decir que ya inició facultades de comprobación. Con lo que algunas personas dicen, oye, qué bueno, yo digo, qué malo. Porque en la medida en la que no hay un acto de autoridad, tú no tienes derecho a defender. Por lo tanto, estemos atentos a estos mensajes de interés y a estos parámetros marginales de los que estás hablando muy acertadamente. O sea, quiere decir que, o sea, veo aquí dos temas muy importantes, donde si tu información que tú resguardas no es fidedigna, no está bien generada, no está bien parametrizada, tengo error en mis costos, puedo involuntariamente ser un foco de atención para la autoridad simplemente por el tener la información correcta. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hoy la contabilidad más que nunca se vuelve un asunto por demás relevante en el que los contribuyentes deben cuidarlo. No olvidemos que con algunas excepciones, la inmensa mayoría de los contribuyentes enviamos a la autoridad de manera mensual la balanza de cuentas, y perdón que lo diga así, los contadores dicen de comprobación, a mí no me gusta porque la balanza, con todo respeto y sin él, no comprueba nada. Yo la llamo balanza de cuentas y el SAT la tiene cada mes. Por lo tanto, esto se convierte en un asunto que debemos vigilar escrupulosamente. Híjole, pues antes la contabilidad era para fines informativos, para presentar tu declaración. Ahora es una defensa, aprovechando que acaba de pasar el Super Bowl, ahora es tu defensa. Prácticamente la contabilidad es tener una defensiva reacia contra cualquier inconveniente que te pueda llegar. Supuesto, porque la contabilidad es el diario de la vida de la empresa. Sí, claro, por supuesto. Oye, contador, pues el tema se llama Sin miedo al SAT, pero ya me pusiste a temblar con todo esto que nos estás diciendo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en función a estos 5 ejes que acabamos de platicar y todas estas tendencias que vienen? ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando que puedan ayudarlos precisamente a no tenerle miedo al SAT y poder fluir? Porque pues estar trabajando con este terrorismo pues no es tampoco tan agradable. Bueno, es complicado dar 3 recomendaciones, pero voy a tratar de ser concreto, Israel. La primera, realizar periódicamente, yo sugiero de manera mensual, una conciliación entre los montos que ha emitido el contribuyente a través del comprobante fiscal digital contra lo que está declarando en sus pagos provisionales y contra lo que está registrando contablemente. Por ello, me permito mostrarles en este momento una conciliación genérica en donde voy a partir del importe que yo emití a través del CFDI de ingreso. A eso le voy a restar los comprobantes de ingresos que haya yo emitido en el mes por concepto de anticipo de clientes. Pero también le voy a restar aquellos comprobantes fiscales digitales que técnicamente se conocen con relación 4 y que pueden ser
de sustitución de CFDIs previos o bien de aplicación de anticipos. Y también le voy a restar en el evento de que el contribuyente hubiese emitido comprobantes fiscales extemporáneos, es decir, que correspondan a otros meses, se los tengo que restar, porque en ese caso yo tendría que presentar una declaración complementaria. Le voy a restar también lo que te señalé hace un rato, de la venta de los bienes usados, los contadores le llaman activos fijos, yo prefiero decir planta y equipo, y evidentemente lo voy a restar porque lo que yo documenté fue el precio de venta del bien y estoy obligado a acumular solo la ganancia. Consecuentemente, esta última se la voy a adicionar, amén de aquellas otras partidas que representan ingresos acumulables y que evidentemente no se documentan con un CFDI, que son concretamente la ganancia cambiaria devengada y algunos otros ingresos. No olvidemos que el hecho imponible en materia de impuestos sobre la renta es el ingreso. Esa sería mi primera recomendación. La segunda, ¿cómo lograr esto? Y perdónenme que me cierne a Microsip, pero las herramientas que ustedes tienen son estupendas para lograr esto y determinar que estoy llevando esa contabilidad de la entidad del contribuyente en condiciones apegadas a la norma. Y en tercero y último, pues no le tengamos miedo al SAT. Tengámosle respeto, pero para eso yo recomiendo, hay que conocer la ley. Y desde luego, si no es de tu resorte, pues acude a un asesor profesional que te ayude a entender la ley para que podamos cumplir en tiempo y forma y en el evento de que el SAT nos lleve a cabo un acto de molestia, podamos tener los elementos para decirle, estoy bien. Ok, pues excelentes recomendaciones. Creo que vale la pena prestar atención. No todo es cumplir con que si el documento digital trae un pequeño cambio o no. Creo que ya va más allá, más profundo. Yo insisto que esa defensa, dicen que las ofensivas ganan partidos, pero las defensas campeonatos, y creo que ahora es un momento excelente para aplicarlo. Contador, pues no sé si te parezca, ¿qué opinas? Y vamos a los resultados de la encuesta y me ayudas a ver qué opinó nuestra audiencia, si es un mito, es una realidad. Mine, ¿qué pasó? ¿Cómo nos fue? Los resultados de la encuesta quedaron de la siguiente manera. El 78% de nuestros asistentes opina que el SAT nos tiene completamente fiscalizados, mientras que el 22% opina que no. Ok, muchas gracias. Fuertes declaraciones. Contador, ¿qué opinas? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Estamos o no fiscalizados? Yo creo que son ambas, pero vamos a ponerlas en contexto. Es evidente que el SAT ha avanzado mucho en materia de fiscalización a través del comprobante fiscal digital. Sin embargo, no necesariamente el simple hecho de emitir un CFDI logra la fiscalización por los asuntos que ya comenté, y voy a señalar algo que no podemos ocultar. Sigue habiendo tráfico de comprobantes. Y entonces, aún con el comprobante fiscal digital, nos hemos dado cuenta que el SAT no lo ha podido resolver. Por lo tanto, con todo respeto para los que opinaron el 78%, debo decirles que soy volteriano, es decir, podré no estar de acuerdo con lo que digan, pero defenderé con mi vida su derecho a que lo expresen. Sin embargo, yo me pongo en el lado de los que opinaron por el 22%. No nos puede fiscalizar al 100%, aunque, insisto, ha avanzado mucho en la materia. Y seguirán sus intentos, ¿no? Por lo que hay que estar informados, conocer bien, y como bien lo dijiste, que creo que es importantísimo, no tener miedo y enterarse. Creo que el conocimiento es lo que da la fuerza y el valor. Entonces, mientras más información tengamos, creo que podemos tomar mejores medidas para evitar cualquier problema. Pues, contador, no me queda más que agradecerte, de verdad, ha sido un placer y un honor estar contigo. No sé, he disfrutado mucho tu plática, tu presencia, pero a ver, está Carlos, creo que hay alguna pregunta interesante, Carlos. Sí, claro que sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Carlos? No quería dejar que terminaran antes de
no quería dejar pasar esas preguntas. Tenemos 2 preguntas, no nos va a dar tiempo de más. Recuerden que el resto de preguntas las vamos a estar contestando también el jueves, pero hay 2 preguntas muy interesantes. La primera es de Jorge. Jorge nos pregunta, ¿qué pasa con los proveedores que son extranjeros, pero tienen un RFC, tienen un registro en México, pero ellos no entregan ningún comprobante? O sea, ¿qué haríamos en esos casos? Bueno, Jorge, es muy interesante tu pregunta. No te preocupes. Hay una regla en la resolución miscelánea que te detalla cuáles son los requisitos que debes reunir para poder deducir una factura que te emita un proveedor residente en el extranjero. No hay ningún problema por eso. Muy bien. Y la segunda pregunta es de Alejandra. Ella pregunta, ¿cómo le va a hacer el SAT o cómo vas a ver cuando empresas están en el mismo giro? ¿Cómo determina qué margen de utilidad le corresponde a una? Vamos, ¿cómo encuentra esa discrepancia entre empresas del mismo giro que están en regiones distintas, que tienen ingresos distintos? ¿Cómo le haría ahí en ese caso? Bueno, la pregunta de Alejandra es un poco difícil de contestar porque yo no trabajo en el SAT. Esta es una reforma reciente. Bueno, pero voy a intentar contestar tu pregunta, Alejandra, con mucho gusto. A mí se me ocurre que de conformidad con el catálogo de actividades que tiene el propio SAT, va a generar una base de datos y esa base de datos la va a comparar para generar un insumo de auditoría y con base en eso hacer las invitaciones. Pero es muy importante lo que está diciendo Alejandra, porque no es lo mismo que alguien dedicado a lo mismo tenga necesariamente los mismos márgenes de utilidad. A ver, hay unas firmas grandes de asesoría fiscal, ¿verdad? Que ellos se autonombran los 4 grandes, que evidentemente prestan un servicio de asesoría que el mismo puede ser prestado por una firma pequeña o mediana, que puede ser incluso de la misma calidad o mejor, pero evidentemente el precio no será el mismo. Por lo tanto, vuelvo al origen. Tengamos claramente nuestros elementos de registro para demostrar la materialidad de nuestros actos y desde luego la razón de negocio en el nicho en el que nos desenvolvemos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dejar con esas 2 preguntas y el resto de las preguntas las contestamos el próximo jueves. Muchas gracias, Carlos. Oye, contador, pues qué miedo esa última pregunta, tiene toda la razón. O sea, si yo soy abarrotero, ¿me van a comparar con Walmart? O sea, qué complicado está ese tema. Híjole, voy a invocar a Sabines, a Jaime Sabines. No lo sé de cierto, pero lo supongo. Es un excelente cierre. Pues, contador, el tiempo nos está comiendo, pero la verdad es que no quisimos dejar pasar la oportunidad. De verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Ha sido muy amable, muy grato platicar con una persona como tú, tan preparada, a la cual admiro y respeto. De verdad, un honor y un placer tenerte con nosotros. Al contrario, Israel, yo te agradezco a ti y a todo tu equipo que me hayan invitado a este primer talk show. Me siento honrado por ello y desde luego espero haber cubierto las expectativas que tuvieron al invitarme. Les agradezco mucho la invitación y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. No solo las cubriste, las superaste, contador, y ojalá en un futuro programa nos acompañes. Me daría mucho gusto volver a ser invitado. Muchas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias a todos. No me queda más que ir cerrando ya este evento, sin antes recordarles que está abierta la invitación para el día jueves, donde todos estos puntos que tocó el contador sobre cómo estar cuadrando la información, esos márgenes de utilidad, lo veremos de forma práctica, pero ya sobre Microsip, con también ahí un debate muy interesante que podemos estar platicando. En este momento les está apareciendo una liga, por si no se han registrado, por favor regístrense, solo denle clic, les aparecerá un formulario para consultar sus datos. Si ustedes se registran, ya podrán participar el jueves. También les recuerdo que la repetición de este talk show estará pasando en nuestro club Microsip. Si no se han inscrito, inscríbanse, por favor. Ahí hay mucha información de valor también para ustedes y sobre todo la repetición pues de estar con este señorón que nuevamente, contador, te doy las gracias por haber aceptado la invitación. También gracias a todo mi equipo y sobre todo gracias a ustedes, que sin ustedes no sería posible. Espero les haya gustado ese formato, que le encuentren mucho valor y pues nos vemos el jueves. Y pues, contador,
Vámonos, que aquí espantan. Mil gracias, Israel, mil gracias a la comunidad Microsip por la invitación. Que tengan un excelente día. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta pronto.